Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10 y en los versículos 21 al 22. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y entendidos y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, así lo has querido tú. Todo me lo ha confiado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelarse. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, Sagrado Corazón de Jesús, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, bienvenidos. Bien, pues vamos a continuar en el estudio, profundización y meditación de este libro de los Proverbios. Vamos a situarnos en el capítulo 9. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 5. Dice así: La sabiduría se ha edificado una casa con 7 columnas labradas. Y el versículo 5: Venid a comer mi pan, bebed el vino que he mezclado. Esos son los dos pequeños versículos que vamos a profundizar un poquito en estos momentos. Si el tiempo nos alcanza, nos pasamos a otros versículos, pero ya sería del capítulo 10, ¿de acuerdo? ¿Por qué solamente tomo 2 versículos de este capítulo? Porque considero que vienen a ser como el fundamento de este mismo capítulo. Ellos encierran una gran riqueza, y precisamente por esa riqueza que ellos encierran vamos a dedicar un poquito más tiempo a ahondar en su contenido, ¿sí? Vamos a comenzar con el versículo 1. Quiero dar 3 interpretaciones de comprensión de este versículo 1. La primera de ellas es referente a la Virgen María, la segunda es respecto a la Iglesia, y la tercera es aplicada al alma de aquellos que dejan entrar la gracia en su espíritu. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. ¿Qué dice este versículo 1? La sabiduría se ha edificado una casa con 7 columnas labradas. ¿Quién es la sabiduría? Jesucristo. ¿Quién es la casa? ¿Es María o la Iglesia o el alma del justo? ¿Sí? Y el 7 en la Sagrada Escritura significa plenitud. Quiere decir que cuando se habla, en el caso de este texto,
del 7 puede expresar multitud de interpretaciones, porque ya de por sí el 7 nos introduce en el campo de la plenitud, ¿sí? Iniciamos con la sabiduría. La sabiduría en sí misma, al ser Cristo, contiene todos los tesoros de la sabiduría, de la ciencia, de la gracia. Y por otra parte, el término de este versículo también viene a culminar con el 7. 7 significa la plenitud del don de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos 7 columnas labradas, puede entenderse como los 7 dones del Espíritu Santo, o puede entenderse como la plenitud de gracia que el Espíritu Santo derrama en la iglesia, o puede también entenderse como los pilares sólidos de la verdad que se manifiestan en toda su amplitud en la Sagrada Escritura, ¿sí? ¿Más o menos? ¿Vamos bien? Bueno, vayamos a la primera interpretación respecto a la Virgen María. La sabiduría se ha edificado una casa. Habla como si ya hubiese sucedido, pero en sí este texto apunta hacia algo que está en el futuro, ¿sí? Como es el caso de los profetas, cuando en el capítulo 7 del profeta Isaías dice, profetizando, este profeta, ¿verdad? Profetizando este profeta, ¿verdad? ¿Sí? Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que se le pondrá el nombre de Emmanuel. Hasta ahí termina ese pequeño texto. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que se le pondrá el nombre de Emmanuel, ¿sí? Emmanuel. Y ya en el Evangelio de San Mateo, que es el único evangelio que explica el significado de este nombre, dice, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿sí? El evangelista Mateo, inspirado por el Espíritu, puede incluir este texto dentro de su evangelio. ¿Por qué razón? Porque todas las profecías y figuras del Antiguo Testamento se cumplen propiamente en Cristo, ¿sí? ¿Más o menos? ¿Sí? En el caso de este texto dice, la sabiduría se ha edificado una casa, ¿sí? Lo vamos a ver en estas 3 interpretaciones, cómo podemos de alguna manera entender un poquito más profundamente este texto, porque si nosotros lo leemos detenidamente y con atención, vamos a situarnos en que este texto nos habla de algo que ya acontece o que está aconteciendo. Se ha edificado una casa, ¿sí? Y es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios puede hablar en presente como si ya está sucediendo o como si ya hubiera sucedido, pero aún no ha llegado. Es el caso de este texto, porque Dios habla desde su eternidad. El mensaje que Él da es un mensaje desde la eternidad.
Dios ya lo ve realizado, pero aún no se ha realizado. En el caso de este texto, dice: la sabiduría se ha edificado una casa. ¿Esa casa cuál es? Es María, la casa de María. Y puede entenderse de dos maneras: la casa de su corazón y la casa de su vientre, pero sigue siendo respecto a María, ¿sí? Porque antes de estar en el vientre materno de María, estuvo, podríamos decir, en el seno de su corazón. Ella lo concibió antes dentro de ella espiritualmente y después de manera físico-biológica, ¿sí? ¿Más o menos? ¿Queda claro? ¿Sí se va entendiendo? Bueno, los que están hasta atrás, vénganse un poquito más para acá adelante, ¿verdad? Pues están muy atrás y no sé si me escucho hasta allá atrás, ¿verdad? Sí. ¿Se escucha más o menos? Bueno, me escucho bien padre, ¿verdad? Es importante. Bueno. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Vamos ahora a irnos parte por parte, ¿sí? Sabiduría, ¿quién es? Jesucristo. La casa, ¿a quién se puede aplicar? A María. El 7 es la plenitud del don de Dios que ella recibió y que la llenó de gracia desde el primer instante de su concepción. Por eso se le llama la Inmaculada Concepción, que es sin mancha de pecado, ni siquiera el original tiene María, porque ella es la toda santa, la toda llena de gracia, la toda hermosa, la toda bella, ¿sí? La gracia ella misma la embelleció de tal manera que es, aunque criatura, podríamos decir, es hermosamente divina, divinizada por gracia y no por naturaleza, porque por naturaleza solamente le corresponde a Dios. Él por naturaleza es Dios, ¿sí? Por eso la Virgen María es el modelo de toda la humanidad, porque en ella se realizó perfectísimamente el plan divino de la salvación, tanto de ella para la humanidad como en ella misma, en su propia persona, es la que ahora goza anticipadamente de la resurrección de su mismo cuerpo, de lo cual nosotros gozaremos, pero al final de los tiempos. Ella anticipadamente fue asunta al cielo. ¿Qué significa que ella sea o haya sido asunta al cielo? Significa que ella, no por su misma fuerza y poder, fue elevada al cielo, sino por virtud del poder de Dios que la elevó, ¿sí? La elevó en cuerpo y en alma, y que ahora participa de esa plenitud divina puesta a la derecha de Jesucristo, ¿sí? De hecho, celebraremos la Asunción el 15 de agosto, ¿sí? Bien. Sí me doy a entender, ¿verdad? Más o menos, bien. A ella se le puede aplicar muy bien un texto bíblico que encontramos en el Nuevo Testamento, que es explicado por el doctor Mariano. Hay un doctor de la iglesia que escribió sermones hermosísimos de María, que se llama Lorenzo de Brindisi. Él aplica el texto de Colosenses 2:9 a María. Ese texto es cristológico porque se dice de Cristo, pero él lo aplica a María, y en el sentido en que lo aplica se entiende muy bien la grandeza de María, porque dice que en él habita la plenitud
de la divinidad corporalmente, en Cristo, en su cuerpo, en su ser, habitó y habita la plenitud de la divinidad corporalmente, ¿sí? Ahora Cristo ya resucitado, en Él habita la plenitud de la divinidad en su cuerpo glorificado, resucitado, espiritualizado. Porque en la resurrección el cuerpo no será como actualmente lo conocemos y lo vemos, sino será un cuerpo glorificado, espiritualizado. Será este mismo cuerpo, pero transformado en una nueva realidad, ¿sí? O sea, seremos los que somos. Nuestra esencia permanecerá, pero adquiriremos la espiritualización de nuestros cuerpos, como es el caso de Cristo, que después de su resurrección no lo reconocían, ¿sí? Lo reconocieron al partir el pan o lo reconocieron por las marcas de su pasión. De hecho, Santa María Magdalena no lo reconoció, creyó que era el jardinero. ¿Por qué? Porque tal vez su apariencia, su presencia, pues no era tal cual como lo conocieron cuando antes de su pasión vivió entre ellos, ¿sí? Ya después de la resurrección adquirió, pues, podríamos decir, la característica de los cuerpos glorificados, ¿sí? Ligereza, luminosidad, sutileza, etcétera, ¿sí? Más o menos. No sé si más o menos vamos bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar este texto a María? Porque dice, en Él, en Cristo, habitó o habita la plenitud de la divinidad corporalmente. En María habitó la plenitud de la divinidad corporalmente, porque ella llevó en su vientre durante 9 meses la plenitud de la divinidad, de manera corporal. Después lo dio a luz para toda la humanidad, pero ella lo llevó 9 meses. Pero en su corazón siempre lo llevó, estaba, podemos decir, Cristo arraigado y enraizado en ella, ¿sí? O más bien, ella enraizada y arraigada en Cristo. Porque siempre nosotros que somos nada, siempre referidos a Dios, cuando Dios nos da el don y la gracia de unirnos a Él, podemos decir que Él se une a nosotros, pero es mejor nosotros nos unimos a Él, ¿sí? Es decir, nosotros estamos injertados, adheridos, enraizados, arraigados en Cristo. Por eso el Papa San Juan Pablo II, en una frase que ya refería en cierta ocasión, dice que nuestra casa es la palabra. Habitar en la palabra y dejarnos habitar por ella, ¿sí? La palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura. Y con respecto a la Sagrada Escritura, San Buenaventura tiene una frase hermosísima que nos va a ayudar a descubrir cuál es la esencia de la verdadera ciencia, ¿sí? No sé si más o menos vamos bien, ¿sí? Dice este santo doctor, el doctor Seráfico, hablando de la Sagrada Escritura: Dios la visita con su influencia, produciendo abundantísimos brotes.
Segundo, no es como las otras ciencias, sino que Dios la visita. Y tercero, este rocío es la influencia de la gracia del Espíritu Santo que visita la Escritura y en la que se encuentra suavemente. ¿Sí? Ahorita lo explico, ¿verdad? En un momentito más vamos a dar la explicación. Primero, Dios visita con su influencia la Sagrada Escritura y produce abundantísimos brotes, porque la Sagrada Escritura llena de frutos de virtud, de pureza y de gracia el corazón que se va abriendo a la acción fecunda de la palabra de Dios. ¿Sí? Primero. Con respecto al segundo, no es como las otras ciencias, sino que la ciencia sagrada, santa, divina y sabia que está en la Escritura es visitada por la fuerza y el fuego del Espíritu, de tal manera que quien persevera en la meditación de la palabra de Dios, poco a poco comienza a ver sus efectos de gracia y santidad en el alma, porque va desarraigando de nosotros todos los vicios, va extirpando toda la maldad y va poniendo su semilla de gracia en el corazón. ¿Sí? Eso, ¿verdad? ¿Sí, más o menos? Si nosotros consideramos la fuerza de la semilla divina que nunca falla, lo que es defectuoso es el corazón, pero la semilla nunca es defectuosa, porque es una semilla celestial y divina. Lo que puede ser defectuoso es nuestro corazón. ¿Por qué es defectuoso el corazón? Pues porque en él anidan los vicios, los pecados, los males. Pero esta semilla es luminosa, por eso es una semilla de transfiguración. ¿Sí? Transfiguración significa que cambia de figura, de forma. ¿Sí? Esta semilla en el alma va cambiando y transformando el espíritu humano conforme va entrando más profundamente. Así como la luz, que en la medida en que entra por un vitral o por un resquicio o por alguna ventana, va inundando y bañando todo lo que penetra, pero donde encuentra obstáculo lo deja en sombra. ¿Sí? Así es el espíritu humano. ¿Sí? Y además Dios solamente ve el corazón y el interior de la persona. Por eso hay que cuidar nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, para que solamente la luz de Dios resplandezca en el interior. ¿Sí? Aquí podemos presentar también el ejemplo de esas grandes catedrales y aún de los templos pues que tienen vitrales. Por fuera no se alcanza a percibir su hermosura, pero por dentro todo se llena de vida, de luminosidad y expresividad. ¿Sí? Cuando tú entras, por ejemplo, a un templo que tiene vitrales, adquieren vida, color y luminosidad por el contacto con la luz. Así también
nuestras almas, al tener el colorido, la expresividad y la luz de Dios, pues se van transformando. Y más si esa fuerza proviene de la Eucaristía, porque la Eucaristía viene a ser como, entendiéndolo así, como el oro de Dios, que abrillanta el alma en la que entra. Porque la Eucaristía, bien recibida, podremos decir, deposita en ti el corazón de Cristo. ¿Sí? El corazón de Cristo. Imagínate tener el mismo corazón de Cristo en ti. ¿Sí? A la vez que es un gran don, es una gran responsabilidad. Y esto lo digo porque es una gracia inmensa el recibir a Cristo y su corazón. Te transforma tu corazón, pone en ti su corazón, pero a la vez te dice, yo voy a actuar por medio de ti para llegar a los demás. Esa es una gran responsabilidad. Pero también es un gran regalo, porque si tú dejas que Cristo a través de ti ame, predique, llegue a los corazones, cuánta gracia, cuánta gloria no recibirás en la eternidad.